thickness is also different. In the high circle area, it's around 1 to 1.5 millimeters. In the chest, it's around 1 millimeter. In the lumbar spine, it's around 0.3 to 0.7 millimeters, which has also clinical implications. So let's start with arterial vascularization, because it's quite important. Yeah? It's, you know, by heart, of course, it's get innervated, vascularized by the arteria spinalis anterior and arteria spinalis posterior, which derive from the vertebral artery. Okay? And it has clinical implications because a meningeal vascular irritation could lead to permanent activation of chewing muscles and neck muscles. So, clinically, it can be related to tension. Esto, por ejemplo, puede vincularse clínicamente con la cefalea por tensión. También el espasmo de los vasos puede durar minutos, horas, días, inclusive semanas. Y el cambio estructural de estos vasos se produce por la contracción del músculo liso. Y esto puede empeorar. Pero este cambio muscular, este cambio en la tensión, se puede transmitir a la arteria basilar y a otras arterias del sistema cerebral. Entonces, ¿qué factores pueden llegar a influir esta cadena? Estos factores mecánicos, como por ejemplo el factor latigazo, u otros pueden ser factores neuroquímicos o la irritación química que puede llevar al espasmo de los músculos lisos. Entonces puede llegar a suceder que tengamos una irritación mecánica que pueda llevar a una facilitación o sensibilización, como hoy por hoy se dice, que genera un tono hiperparasimpático o una irritación química y luego finalmente el espasmo del vaso. Para poder tratarlo como se debe hacer, obviamente el conocimiento topográfico anatómico tiene que ser muy claro. Primero tenemos que ver justamente las arterias, cómo es que crece desde su nacimiento hasta la dura y luego cómo atraviesa los ligamentos y luego también saber que está en el recto capsular posterior y en el músculo supra e inferior y obviamente en el nervio suboccipital que hace una anastomosis AC2 y llega a el núcleo del trigémino. Esto es importante porque en el tratamiento, por ejemplo, podemos lograr alta velocidad para poder generar una desfibrilación que muestra que disminuye el espasmo en el vaso. Por otra parte, también podemos tratar la arteria vertebral deslizándonos. Podemos tratar las inserciones en la dura y en los músculos suboccipitales y los ligamentos, como vamos a ver más tarde. Y también podemos tratar los componentes neurogenéticos. Podemos inhibir el nervio suboccipital. Lo que a su vez también se muestra por la investigación clínica es que podemos tener un tratamiento del estrés vinculado con esta área. Acá podemos testear, por ejemplo, en orina o en la sangre circulante. Si nosotros tenemos pacientes que no tienen tensión monosegmental, sino multisegmental en el cuello y siempre tiene un área enrigidecida en el plexo solar y muestra signos de fatiga crónica y agotamiento, a menudo yo termino encontrando en el laboratorio su correlato. Obviamente en este caso no es bueno manipular porque obviamente estaríamos aumentando los nitritos de peróxido que se encuentran en el laboratorio. Las venas son importantes, tenemos justamente el plexo venoso vertebral interno y está en el espacio peridural. Vemos informes con respecto al espacio peridural que vamos a ver más tarde. Se ha mostrado que cuando tenemos un disco herniado, el nervio no solamente va a estar comprometido por el disco, pero a su vez también podría estar comprometido por una estasis venosa. Deberíamos analizar esta área con mucha cautela. Cuando hablamos del sistema intercraneal, bueno, es muy diferente en el caso de la inervación, es menos inervado. Encontramos nervios para
extravasculares infrecuentes a nivel peridural, el ramo espinal, por ejemplo, el comunicante gris y demás. Acá nuevamente encontramos que las estimulaciones químicas, mecánicas y térmicas básicamente pueden generar una inflamación neurogenética y una dilatación al mismo tiempo. Es importante saber que no es un daño en el axón, sino más bien es el nervi nervorum que recibe un poquito de estrés por causa de esta situación. Nosotros podemos tratarlo, por ejemplo, para poder testear en esta área la alodinia, la hiperalgesia, y podemos generar inhibición en la piel, por ejemplo, para disminuir esta carga. Lo que es importante entender en este sentido es que la dura es multisegmentaria en su inervación. No es que el paciente dice, ay, tengo un dolor acá. Es el paciente que en general más bien dice, ay, tengo dolor en esta área. Lo muestra con 2, 3 dedos y dice, es un dolor más extenso. Cuando el paciente dice, está más en la profundidad y nos muestra con 3 dedos, tal vez podemos pensar acerca de este síndrome de dolor en la dura. No nos vamos a meter demasiado en detalle, pero simplemente para que vean un segundo la ultraestructura que acá se puede tener. Por ejemplo, hablamos de las células fibroelásticas del borde externo de la dura, y en la parte media tenemos básicamente vascularización, y luego tenemos la parte interna en donde tenemos esta capa más amplia de la dura, y luego en el espacio peridural tenemos células muy reticuladas en los procesos plasmáticos, citoplasmáticos. Bueno, ahora pasemos más a la parte fibrosa. Acá podemos ver con las fibras, podemos ver las fibras de colágeno, que son realmente muy complejas, están enmarañadas en todas direcciones posibles. Y se pliegan, se generan este tipo de bandas con distintos espesores, a veces hasta tienen orificios. Mañana vamos a ver con Gilberto todo esto. Y la lámina fina de la dura, a partir de una lámina más grande, forman una lámina más grande, como podemos ver, y que terminan formando la dura madre. Acá podemos ver también fibras elásticas, las grandes y las más pequeñas, que pueden generar fibras de colágeno. Acá tenemos también la relación con la subaracnoidea, con las trabéculas. Lo importante a saber es que las fibras en las áreas más altas son más transversas en su configuración, en su dirección. Y nosotros vemos por qué esto es importante y lo veremos en un segundo. También el nervio de la columna o el nervio espinal, con respecto al foramen intervertebral, bueno, tiene distintas áreas. En el área inferior es más longitudinal su orientación. Hay una tracción a través del movimiento espinal que se transfiere a las vainas de la dura en el nervio y también al epineuro. La resistencia básicamente es menos en un área inferior. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de problemas del nervio ciático, esto puede generar ciertos problemas en esta superficie. Acá, como yo les dije, en la columna, bueno, obviamente esto se introduce en el sistema dural. Si tenemos falta de movimiento en esta área, podemos generar cierto síndrome de dolor y otras disfunciones que vamos a ver en un momento. Lo que sabemos es que en la flexión cervical, seguida por un plegamiento de la médula espinal y las rutas nerviosas, las vías nerviosas, pueden generar básicamente estas complicaciones en las raíces nerviosas. Podemos utilizar distintas técnicas, podemos hacer un deslizamiento y extensión cervical, podemos rotar la cabeza hacia los costados, hacia la tensión, y se puede hacer una tracción craneana para liberar con una técnica directa combinada con parámetros indirectos para poder soltar o liberar esta tensión en las vainas de los nervios de la columna. Yo ya les dije que el espacio peridural puede llegar a ser importante, porque en el espacio peridural
Esto está entre el periósteo y la dura en el nervio, en el nivel del occiput y las cervicales altas. Esto es un verdadero espacio potencial. Básicamente acá tenemos estructuras venosas y linfáticas y sabemos que es importante para el deslizamiento y tal vez para estos aspectos de cizallamiento disfuncionales y efectos que pueden llegar a generar ciertas disfunciones en el drenaje venoso en estas áreas. Como sabemos, la mayoría de ustedes lo saben, las inserciones fijas del sistema de la dura madre en el foramen magnum en C1, C2, acá en la literatura osteopática nunca se encontró C1. Cuando yo hice disección estaba muy fija en C1, pero toda la literatura decía solo C2, C3, pero estemos seguros de que, bueno, C1 está muy fija, inserta la dura al hueso, también en S2, en el cuerpo del coxis. Y caso contrario es muy flexible, digo bastante flexible, porque acá vemos que hay muchas otras áreas en donde puede llegar a ocurrir una cierta restricción que puede ser clínicamente importante y si sabemos podemos tratarlo, o al menos podemos tratar de tratarlo. Entonces, empecemos con el ligamento denticulado, que corre desde el occiput a L2 hacia abajo y lo conecta con la pía y con el sistema de la dura madre. Es avascular, es decir, no tiene vasos, y la dirección de las fibras nuevamente cambia. Entonces, en el área cervical hay